Muy bien. Entonces voy a compartir pantalla. Hoy nos corresponde, estoy con los estudiantes de Estadística sección 2 en la semana 4 y vamos a hablar de medidas de tendencia central para datos agrupados. No sin antes permitirme hacer un recordatorio de cómo elaborar la tabla de distribución de frecuencias, ¿verdad? Entonces, para elaborar la tabla de distribución de frecuencias, nosotros tenemos varios pasos y los voy a colocar aquí para que los vayamos repasando. El primer paso, siempre que tengan más de 30 datos, por favor, cuenten cuántos datos hay y escriben n minúscula igual al número de datos. Digamos en el ejemplo que hicimos ayer, eran 80 datos, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Muy bien. Entonces, lo primero que deben hacer es contar los datos. Luego van a hacer un ordenamiento preliminar. Esto solamente lo van a hacer para el primer parcial. Más adelante ya vamos a aprender con asistencia digital y van a ver que todo esto que hacemos nosotros y que nos tardamos un poquitito, la computadora lo hace en milisegundos. Entonces, haremos un ordenamiento preliminar y nuevamente vamos a contar los datos. ¿Cuántos datos tenemos? Y escribimos n minúscula igual el número de datos. Finalmente, vamos a hacer un ordenamiento final de los datos. En el ordenamiento final, cerciórense. ¿Qué manda? Bueno, cerciórense que van de menor a mayor. ¿De acuerdo? Los datos bien ordenados. Y nuevamente cuentan los datos. No puede haber más ni menos datos que al principio. Luego vamos a determinar el rango. Dijimos que el rango es, tomamos el dato más grande que tengamos, le restamos el dato menor y le vamos a sumar 1. Luego vamos a determinar el número de clases. Recordemos que en estadística se llaman intervalos. En matemáticas se llaman intervalos, perdón. En estadística le vamos a llamar clases. Como son más de 30 datos, entonces queremos ver cuántas clases nos van a salir. Y lo encontramos a través de la fórmula 1 más 3.322 por logaritmo de n, donde n es el número de datos que me proporcionaron y que contamos en el paso 1. ¿De acuerdo? Luego, vamos a determinar la amplitud de clase. ¿De qué se trata esto de la amplitud de clase? Pues se trata de que vamos a ver, arriba ya dijimos, bueno, vamos a tener 5 clases, 10 clases, por ejemplo, y ahora vamos a determinar cuál va a ser la amplitud de cada una de esas clases. Una vez llegamos a determinar C, que es la amplitud, entonces procedemos al siguiente paso. Vamos a elaborar la tabla de distribución de frecuencias con esa amplitud de clase que hemos encontrado, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros ya definimos el caso de ayer, ¿verdad? Tenemos siempre clases, luego frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta es cuántas veces o cuántos datos hay en cada clase. El X sub I dijimos que era marca de clase. Entonces, lo voy a escribir aquí. X sub I igual marca de clase. ¿Qué es la marca de clase? Es el punto medio dentro de cada clase. ¿Cómo lo obtenemos? X sub I va a ser igual al límite inferior, uy, no me va a caber, menos, lo voy a escribir abajo. No me lo van a entender ahí. Lo voy a hacer del otro lado, ¿me permiten? Para que me quede en una sola línea. Aquí. Va a ser el límite inferior más el límite superior y todo esto dividido 2. Entonces,
Cuando nosotros querramos encontrar la marca de ¿Es clase, más o menos? Disculpe. Es que había dicho menos y después dijo más. No sé. no, es más. Sí, Es más. Ok. sí, dije menos mientras le estaba corriendo, pero es más. ¿Por qué? Porque va a ser el punto medio en cada clase, ¿de acuerdo? Entonces, siempre va a ser más, ¿sí? Perdón si dije menos, es más. Entonces, ahora esto va a ser, ¿qué quiere decir límite inferior más límite superior dividido 2? Que es la semisuma de los límites. Eso es todo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a obtener la semisuma de los límites y eso es lo que vamos a encontrar como marca de clase o X sub I. Y diremos que la marca de clase es el punto central o el punto medio de cada clase. ¿De acuerdo? En el ejemplo que hicimos ayer, ¿se recuerdan? Habíamos elegido, escribimos de 15 a 27. Entonces, ¿cuál es el X sub I para este ejercicio? El X sub I para esta primera clase va a ser igual a 15 más 27 y a esta suma lo vamos a dividir dentro de 2. ¿Cuánto es 15 más 27? Es 42, ¿verdad? 42 dividido 2 es igual a 21. Por lo tanto, mi X sub I va a ser 21, que va a ser la marca de clase para la primera clase de esta tabla. Luego, vamos a colocar una columna que va a ser la frecuencia absoluta por marca de clase. Entonces, solo multiplicamos 7 por 21. Entonces, esto es 7 por 1, 7 y 7 por 2, 14. 147. Luego, vamos a colocar la columna de frecuencia acumulada. Entonces, es importante que ustedes identifiquen F es frecuencia acumulada, la F mayúscula, y la F minúscula es frecuencia absoluta. Lo estoy repasando todo para que ya les quede bien aprendido, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo encontramos la frecuencia acumulada? La primera va a ser siempre la misma de la frecuencia absoluta. Entonces, mi frecuencia acumulada va a ser 7. ¿Lo vemos? Ahora, tomemos toda nuestra tabla. Mi segundo, a ver, ¿cuántas personas tengo acá? Me dicen, por favor, las mujeres encuentren el X sub I y los hombres encuentren, ay Dios. Bueno, mejor todos juntos. Díganme, por favor, el X sub I de esta otra clase. Vamos juntos mejor. Pones. 34. ¿Sí me están siguiendo? ¿Sí? Va. Pues. Si no entienden algo, pregúntenme, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, 28 más 40 son 68. Dividido 2 da 34. Vamos a hacer algo. Voy a quitar esto por un momento, así puedo escribir. No me deja escribir. Ok. Lo voy a copiar en más adelante, ¿de acuerdo? Pero solo quería que vieran cómo se encuentra cómo se llena la tabla de distribución de frecuencias cuando ya la elaboramos, ¿de acuerdo? Más adelante la vamos a trabajar. Y el paso 8 era encontrar la frecuencia absoluta. ¿Cómo encontrábamos la frecuencia absoluta? Nos íbamos a los datos que estaban agrupados, ¿verdad? Y buscábamos cuántos datos estaban del 15 al 27. ¿Se recuerdan que lo hicimos ayer?
¿Recuerdan eso o no? ¿O no lo hicimos ayer? Contando con los dedos. No, señorita. No, la frecuencia absoluta. ¿Cuántos datos teníamos de 28 a 40? Encontramos 13 datos en mi serie ordenada de datos, ¿sí? ¿Ya se acordaron? Después contábamos cuántos datos teníamos de 41 a 53 y encontramos que eran 16. Y así, esta es la frecuencia absoluta. Deben vigilar que la sumatoria de frecuencia absoluta siempre va a ser igual a n. O sea, la cantidad de datos que contan desde la primera vez. Una vez ya tienen su frecuencia absoluta, vamos a verificar que se cumplan las 4 reglas. ¿Cuál era la primera? Dos frecuencias absolutas no pueden ser iguales si son subsiguientes. Segunda regla. Ninguna frecuencia absoluta puede ser igual a 0. Tercera regla. La cantidad de clases es de 5 a 20. Y cuarta regla. Las frecuencias absolutas van en ascenso, llegan a un punto y empiezan a descender. ¿De acuerdo? Entonces, así es como llegamos a nuestra tabla de distribución de frecuencias. Corroboramos las 4 reglas y cuando ya cumple con las 4 reglas, procedemos a determinar las medidas de tendencia central y después las medidas de dispersión. Esto que estoy diciendo hasta acá es un repaso de lo que vimos ayer. Hoy nos corresponde hablar de las medidas de tendencia central. Media, moda y mediana. Entonces, la media es un promedio, pero para datos agrupados. Fíjense bien, para datos agrupados, que esto es lo que vamos a trabajar ahora, hacemos multiplicación, dice aquí, sumatoria de, ok, lo vamos a escribir, sumatoria, aquí está, de la frecuencia absoluta por la marca de clase. ¿De acuerdo? Ahí vamos a encontrar la media, ya lo vamos a ver. ¿De acuerdo? Y todo esto dividido en. Y así es como vamos a encontrar la media. ¿De acuerdo? Ahí está. Muy bien. La moda. La moda es el dato que... Ay, me lastimé. Perdón. Es el dato que más se repite. Entonces, en los datos agrupados, el dato que más se repite lo vamos a encontrar siempre en frecuencia absoluta. Muy importante que se fijen en esto. La moda la vamos a encontrar siempre en la frecuencia absoluta. La media para datos agrupados va a ser igual a sumatoria de frecuencia absoluta por la marca de clase dividido cantidad de datos. ¿Estamos? Bueno, ya lo vamos a hacer con números. Y la mediana, recuerden cuántos datos teníamos. 80. La mediana la vamos a tener en qué dato? La mitad de 80 es 40. Por lo tanto, cuando querramos encontrar la mediana, vamos a buscar en la columna de frecuencia acumulada. ¿De acuerdo? Eso es lo que necesito que aprendamos ahora. Vamos con el ejemplo. Aquí vamos a borrar todo esto para que ustedes lo vayan haciendo junto conmigo, ¿de acuerdo? Ok. Muy bien. Entonces, la elaboración de la tabla de distribución de frecuencias ya la tenemos, la aprendimos ayer. Hoy vamos a aprender a encontrar la marca de clase. La marca de clase dijimos que es el punto medio de cada clase.
Entonces, tomamos la primera clase. 30 más 39 dividido 2, 34.5. Aquí está. La segunda clase. 40 más 49 dividido 2 da 44.5. Entonces voy a pedir por favor que ahorita ustedes encuentren las demás marcas de clase, por favor. Bueno. Una vez hemos encontrado la marca de clase, o sea, el punto medio de cada clase, ahora procedemos a multiplicar la frecuencia absoluta por la marca de clase. Muy bien. Repito entonces, encontramos la marca de clase, o sea, el punto medio de cada clase. Posteriormente multiplicamos la frecuencia absoluta, toda la columna de frecuencia absoluta, por toda la columna de marca de clase. Y obtenemos la sumatoria. Esta sumatoria debemos de dividirla dentro de la sumatoria de frecuencia absoluta, que es lo mismo esta sumatoria dividido cantidad total de datos. La media que obtuvimos es 72.96. Y hemos encontrado nuestra primera medida de tendencia central. Preguntas. Tengo que grabar. Ahora vamos a encontrar la moda. La moda la obtenemos en la columna de frecuencia absoluta, en esta. Vamos a buscar cuál es el valor de frecuencia absoluta más elevado, más alto que tengamos. En este caso estamos hablando de esta frecuencia absoluta que tiene un valor de 15. Entonces, mi frecuencia absoluta está ¿en qué clase? En la clase de 70 a 79. ¿Cuál es el límite inferior de esta clase? 70. ¿Lo ubican? ¿Sí están jóvenes? ¿Están conmigo? Sí. Bueno, entonces el límite inferior de esta clase es 70. ¿Cuál es la frecuencia más alta? 15. Vamos a identificar o a determinar, perdón, D sub 1 y D sub 2. D sub 1 va a ser la frecuencia absoluta más alta menos la frecuencia absoluta anterior. ¿Cuál es la frecuencia absoluta anterior? 12. Entonces haremos 15 menos 12 me da 3. Y D sub 2 lo encontramos como la frecuencia absoluta más alta menos la frecuencia absoluta posterior. 15 menos 11, aquí está el 11, ¿ve? Que esa es la frecuencia absoluta posterior a la clase modal. Me da 4. Entonces ahora ya solo sustituyo en la fórmula. ¿Cómo encuentro C? ¿Quién me dice? ¿Qué es C para empezar? ¿Qué es C, jóvenes? Ayer lo vimos. Amplitud de clase. Amplitud de clase. Muy bien. ¿Cómo encuentro la amplitud de clase en esta tabla? Con la regla de la manita. Empiezo a contar desde 30 hasta 39. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 y 39. Por lo tanto, en este ejercicio, C tiene un valor de 10. ¿Ven? Entonces, el límite inferior de la clase que contiene a la moda es 70. Aquí está. Más D sub 1, que es 3, dividido D sub 1 más D sub 2. 3 más 4. Por amplitud de clase. Y esto me da entonces 3 dividido 7 por 10 me da 4.28. Le sumo los 70 y mi moda es entonces
74.28. ¿Preguntas? ¿No? Bueno, recordemos que la moda entonces la encontramos en la columna de frecuencia absoluta. Ahora vamos a encontrar la mediana. La Disculpe, mediana. ¿de dónde dijo que sacó el 3.66? Me perdí. ¿Cuál? El 4.28. Ah, es esto. 3 Ah. dividido 7. Hágalo, por favor. 3 dividido 7. O 3 por 10, 30 dividido 7, como quiera. De ahí sale el 4.28. Más 70 me da 74.28. Gracias por preguntar. Muy bien. Entonces vamos a la siguiente y última medida de tendencia central, que es la mediana. Insisto, la moda la encontramos en la columna de frecuencia absoluta. La mediana la vamos a encontrar en la columna de frecuencia acumulada. Vean, aquí vamos a encontrar nosotros la mediana. ¿Por qué? Porque es de posición. En este momento yo sé que tengo 65 datos. La mitad de 65 datos es 32.5. Entonces, ¿dónde tengo 32.5 datos? Aquí no, porque aquí van 3, aquí van 7, aquí van 15, aquí van 27. Aquí están contenidos los 32.5 datos. ¿Logran verlo? Aquí. Entonces, en esta clase es donde yo tengo la mediana. ¿Cuál es el límite inferior? Es 70. Por favor, quiero que vean que no siempre el límite inferior de la moda es el mismo de la mediana. Aquí es casualmente que nos coincide. Entonces, límite inferior es 70 más cantidad de datos dividido 2, vimos que es 32.5. Aquí está. Menos frecuencia acumulada anterior. La frecuencia de la mediana es esta. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? Jóvenes, esta es la frecuencia de la clase donde está la mediana, la frecuencia acumulada. ¿Cuál es la frecuencia acumulada anterior? Adelante, Daniel. Dije, no, me perdí. Cuando dijo de que casualmente la mediana es igual, ¿a qué se refería? Me perdí en esa parte. No. Que casualmente aquí tenemos la moda, ¿se recuerdan? Porque era con la frecuencia más alta. Y aquí tenemos la frecuencia acumulada, que están contenidos 32.5 datos, ¿sí? Entonces, en este ejemplo, gracias por preguntar, en este ejemplo coincide que la moda y la mediana están en la misma clase, pero no siempre es igual. Pudiera ser que la moda esté aquí y la mediana esté en otra clase. A eso me refería, ¿sí? Ahora sí. Sí, Inge, gracias. Ok, gracias por preguntar. Entonces ahora vamos a encontrar la mediana. Vimos que el límite inferior es 70, lo escribimos, más n dividido 2, que encontramos que es 32.5, aquí está, menos frecuencia acumulada anterior. Entonces, si la frecuencia acumulada en la mediana es 42, ¿cuál es la frecuencia acumulada anterior? 27. Muy bien, es 27. Entonces escribo 32.5 menos 27 dividido frecuencia absoluta de la clase donde está la mediana. La frecuencia absoluta es 15. ¿Lo ven? Aquí está frecuencia absoluta. Por amplitud de clase. Nuevamente de 30 a 39 ya lo vimos que la amplitud de clase es 10. ¿Cómo la determinamos? Con la regla de la manita.
Y entonces hacemos esta operación y nos queda que la mediana es 73.66. ¿Atiendo preguntas?